Juan Carlos Tafur, ¿cómo estás? Milagros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Bienvenido. Yo estoy feliz porque nos has hecho el milagro de venir al programa. Por favor, ven todas las semanas. No creo. Eres un buen analista político. Una vez al año puede ser. No te pases, por favor, una vez al año siempre. Juan Carlos, ¿qué piensas de todo lo que ha ocurrido en esta última semana? Si pudieras resumir esta semana en los libros de historia, ¿cómo empezaría tu texto? El fujimorismo subestimó a Vizcarra como la clase política subestimó a Alberto Fujimori en los 90. Creyeron que un provinciano advenedizo no iba a ser capaz de hacer lo que ha hecho, así como creyeron que Fujimori no iba a ser capaz de hacer lo que hizo. En general, olvidan que en el Perú hay política provinciana, que el gobernador regional de Moquegua sabe tanto de política como cualquier congresista. O quizá más. O quizás más, así como no sabían que el rector de una universidad pública como Alberto Fujimori en los 90 sabía más de política porque enfrentó a Sendero mucho más directamente que lo que ellos lo habían hecho, enfrentó la intriga política, negoció con el gobierno para obtener partidas. Era un monstruo político Alberto Fujimori. ¿Y crees que Vizcarra también es un monstruo político? La experiencia política provinciana en el Perú es notable. La vida política que tiene un gobernador regional es inmensa y explica muchas de las conductas de Vizcarra. ¿Por qué esa desconfianza extrema con Mercedes Arauz? A los presidentes regionales o gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales en provincias, su principal enemigo es su segundo. Exacto. Porque lo primero que quiere hacer es vacarlo, sacarlo del puesto. Entonces, se entiende parte del modus operandi de Vizcarra si uno registra cómo se hace política en provincias. La provincia no funciona sin la calle. Una autoridad provinciana no puede gobernar sin la calle. Requiere de ella para poder subsistir. Pero por eso el radar prendido de Vizcarra para entender por dónde iba la mano cuando toma las decisiones que toma, ¿no? Buena lectura, pero a ver, sigamos ahondando en eso porque el otro día yo comentaba con mi productora, con Carla, y le decía, lo que ha logrado Vizcarra es finalmente ser el gobernador, en el sentido más estricto de la palabra, del Perú, porque en efecto, quienes no han leído o no saben bien leer lo que es la política provinciana, no entienden que, por ejemplo, los gobernadores casi gobiernan solos, sin mucha fiscalización, son ejecutivos. Y lo vemos en su gabinete, que es un gabinete liviano, por decirlo de alguna manera elegante, digamos. Yo creo que Vizcarra confunde su gabinete ministerial con su gabinete de asesores. Entonces predomina la confianza en lugar de predominar la eficacia política. De otra manera no se entiende que haya convocado otra vez, por ejemplo, a Elmer Trujillo. ¿No es cierto? No se entiende. Ok, no se pero entiende. has dicho que este Quisiera gobierno... creer que es por eso y no por alguna triquiñuela corrupta. A mí me asombra, después de lo que pasó en Fiori, y después de todas las recataílas de denuncias, cómo lo ha vuelto a convocar, pero no, todavía... a mí me preocupa por eso. La cifra política que Vizcarra está manejando no lo conduce hasta ahora a buen puerto político. Y yo creo que si esto se mantiene, en 3 o 4 meses la calle se le voltea. Pero has dicho que te parece un gobierno mediocre, lo acabas de decir en una entrevista. ¿Por qué te parece un gobierno mediocre? No tiene logros importantes, no tiene una gestión superlativa. Las reformas políticas y judicial que son sus niñas bonitas ni siquiera han concluido satisfactoriamente. No hay destrave de proyectos de inversión en materia económica. La salud y la educación pública están igual o peor que hace 2 años que él empezó su gobierno. Entonces no hay cambios superlativos en materia de gestión. Si él tuviese el 10% del arrojo y la inteligencia estratégica que ha mostrado para enfrentarse a la bancada de Fuerza Popular en su tarea de gobierno, el suyo sería el mejor gobierno de la historia del Perú. Pero eso no ocurre. Ahora, pero te podrían decir, un momentito, quizás su primer logro ha sido finalmente hundir, no sé, poner contra las cuerdas, finalmente cogerla y atarla y dejarla sin poder a una fuerza que creía que tenía todo ganado y cuya líder incluso desde el inicio dijo que iba a gobernar desde el Parlamento. No, de hecho, ese es su gran logro político. ¿Haber matado al fujimorismo? Sí, haber derrotado al fujiaprismo. Ese es su gran logro político. ¿Al fujiaprismo? Sí, pero su logro de gestión no va a la misma velocidad. No va en paralelo, al contrario, tiene enormes déficits que no creo que le dé el tiempo para cubrir. Y allí sí mi preocupación de lo que puede ocurrir, no en la elección del 2020, que yo creo que va a ser más normal, sino en la del 2021. Si esto se deteriora, abre un abanico de posibilidades imprevistas que son para preocupar a cualquiera, ¿no? Pero tiene tengo que ir a la pausa, Juan Carlos, pero te voy a dejar una pregunta y voy a dejar varias en el aire. Tiene casi 4 meses en las que va a estar solo con el poder. El legislativo ya no existe, él puede decidir con decretos de urgencia
qué es lo que va a hacer. Y ayer dijo en una de sus declaraciones a la prensa que finalmente la inseguridad iba a ser una de sus grandes prioridades a solucionarse. Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿qué pasa si en estos 3 meses ese oxígeno se le acaba? ¿Y qué pasa si la calle le empieza a pedir cuentas y le dice, oye, un momentito, cerraste el Congreso y dónde estamos parados? No, sí, claro. Ok, después de la pausa, las respuestas de Juan Carlos Tafur y, por supuesto, todo lo que viene, ¿no? Lo que viene con la izquierda, con el fujimorismo, en fin. 9:04 de la mañana estamos entrevistando al periodista y además analista político y psicólogo, a Juan Carlos Tafur, por eso será que entiende también lo que pasa. ¿Quién es el culpable de todo esto? De todo lo que ha ocurrido. Yo te diría un 80% Keiko Fujimori, que no entendió la narrativa política que le correspondía, y un 20% la mediocridad de Martín Vizcarra. Yo diría así, la ponderación de las responsabilidades. O sea, ¿crees, como muchos aseguran, que Keiko desde la cárcel sigue dirigiendo absolutamente todo y que una persona en la cárcel no puede dirigir? Así es, por la propia situación penitenciaria. Uno se aleja de la realidad y pierde nociones para entender lo que está ocurriendo. Ya había demostrado además que aún libre no entendía muy bien de qué se trataba. El fujimorismo tuvo 2 participaciones estelares injustamente no reconocidas por sus adversarios. Cuando Alan García gana las elecciones, el fujimorismo le presta sus votos congresales para apuntalar un gobierno que fue un gobierno pro empresa, pro capitalismo, digamos, y de esa manera siendo consecuente con su línea. Cuando gana Humala y derrota a Keiko Fujimori, la bancada fujimorista fue un factor de contrapeso y de alguna manera ayudó a reconducir a Humala también a un régimen pro empresa o pro capital. Pero ahora Humala habla de un momento... Y cuando gana PPK debió ser la gran fuerza de contención del gobierno, darle el respaldo popular que PPK no tenía y cumplir ese papel. Y tenía las elecciones del 2021 en su bolsillo. Y pierde esa narrativa, la convencen de que tiene que cambiar, que había perdido las 2 elecciones anteriores por haberse vuelto caviar y que tenía que endurecer su línea con PPK y cosechar a futuro porque la gente iba a pedir mano dura. De eso la convencieron. Ella estaba convencida de eso. Había una lógica política. Yo no creo en la tesis del despecho, que se volvió loca por haber sido derrotada y que actuaba visceralmente. ¿No crees en la piconería política? No, obviamente puede haberla tenido como es natural. Perder por tan estrecho margen genera fastidio. Pero había una lógica política y era esa. Cuando yo he conversado con varios de los allegados a Keiko Fujimori, ellos estaban convencidos de que por más que la gente en el corto plazo pudiera resentir su dureza o aspereza con PPK, a la postre, culminado el gobierno de PPK, le iba a redituar en votos a favor de Keiko Fujimori y esta vez sí ganaba a galope la elección. Ese era su cálculo. Pero es que el cálculo le falla cuando le cortan finalmente la cabeza a PPK vía renuncia o previas dos pedidos de vacancia y ella se reúne, tú mismo lo contaste, ella se reúne con Vizcarra, que primero lo niega Vizcarra, luego lo reafirma Keiko y luego lo recontra... No, ahí establecieron un pacto, no firmado, no fue un contrato, no tuvo la bendición de Cipriani, pero fue evidentemente un pacto que Vizcarra rompe. ¿Por qué lo rompe? Porque se da cuenta que no lo conducía a nada. Ahí estriba su carácter provinciano. Inmediatamente... Pragmatismo puro. Cuando salen los audios de la corrupción judicial, se da cuenta Vizcarra que hay un escándalo ciudadano en marcha. Porque la gente reacciona o sobrereacciona, como quieras, pero lo cierto es que se produce esa reacción. Y Vizcarra se da cuenta que tiene que tomar decisiones y que esas decisiones colisionan con los intereses de lo que había acordado con Keiko Fujimori y rompe ese pacto. ¿Crees que Vizcarra conspiró con Keiko? ¿Contra PPK? No sé si, no lo sé, no podría saberlo, la verdad. No me extrañaría en todo caso. No me extrañaría, ¿no? Pero cuando... No te extrañaría, mira lo fuerte que estás... O sea... No, Vizcarra es un operador político, tiene todos las virtudes y los defectos de un viejo político. Tiene más experiencia política de lo que sus enemigos le atribuyen. O sea, resultó más político que la clase política del establishment político. Y de hecho, mucho más político que su nefasto antecesor, ¿no? O sea, PPK era un desastre. Era un bebé de pecho a su lado, ¿no? En política, por supuesto. ¿No? Pero la pregunta es, una vez que Vizcarra rompe este acuerdo, hay quienes dicen que Keiko quería incluso ponerle ministros, ¿no? O sugerirle ministros o condicionar ministros, etc. Vizcarra hace un giro rápido y busca la calle, pero además busca la izquierda.
Y entonces ahora Humala, has mencionado Humala, habla de un momento constituyente. Verónica Mendoza habla de que es el momento de cambiar la Constitución del 93. Vamos a una asamblea. Marco Arana grita lo mismo por calles y plazas y en Twitter todo el tiempo lo está diciendo. ¿Cuál es el futuro de este Congreso? ¿Qué piensas que puede pasar? Yo no creo que vaya a ser un Congreso dominado por la izquierda. ¿Por qué? No creo, ¿No crees que es el momento estelar de la izquierda? Sí, eso sí, pero no creo que pase más del 20%. Su estelaridad llega a 20%, no pasa de ello. En las últimas encuestas publicadas de Ipsos, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente cómo se identifica a sí mismo, de izquierda, centro derecha, solo el 20% dice ser de izquierda. No pasa de esa cifra. Tendrían que coincidir los astros de una manera superlativa para que Verónica Mendoza pueda llegar a una segunda vuelta el 2021. ¿No crees que Verónica llega a una segunda vuelta? Solo si coinciden si la derecha se dispersa, si se une la izquierda, lo cual es muy complicado, ¿no? Uno de sus potenciales aliados, Cerrón, está preso. Otro de sus potenciales aliados, Yehude Simón, con codinome. Y su otro potencial aliado, Marco Arana, peleado a muerte. Entonces la posibilidad de que la izquierda se una es bastante improbable. Pero la izquierda se está todo el tiempo diciendo... Juan Carlos, un momentito, miren por quién votaron, miren el desmadre a los que nos llevó el aprofujimorismo, ¿no? O el fujiaprismo, como quieran decirlo. O sea, nosotros básicamente somos los salvadores. No, sí, pero igual yo no le veo viabilidad. Hay que recordar el 2016, sin Guzmán y sin Acuña, la izquierda tiene 16%, si no recuerdo mal, en la primera vuelta, sí, claro, Verónica Mendoza. Con Acuña y con Julio Guzmán, y eventualmente algún otro candidato más, yo creo que la izquierda va a estar bordeando el 10% en la elección congresal y eso se va a clonar para el 2021. O sea, yo no la veo protagonizando. ¿Y ves muerto al fujimorismo? No, o sea, no. ¿lo ves con opciones electorales? A pesar de los esfuerzos denodados que ha hecho Keiko Fujimori por matar al fujimorismo, no lo ha logrado aún. Sigue siendo una fuerza política subsistente, tiene arraigo popular. Ojalá, y ese ya es un deseo político más que una constatación de realidad, deje este espacio de ultraderecha al que se ha conducido irracionalmente en los últimos años y retorne al espacio de centro derecha histórico del fujimorismo de los 90. Yo creo que de esa manera podría recuperar viabilidad, pero no sé hasta qué grado esté Keiko Fujimori comprometida con esa posición mercantilista, autoritaria y ultraconservadora que lo ha identificado en los últimos años, ¿no? Ahora, complicada su historia, ¿no? Porque todavía no se resuelve su habeas corpus en el TC. Ojalá, es mi deseo no solo legal, sino político, Keiko Fujimori pueda salir en libertad y postular y competir en igualdad de oportunidades con el resto de candidatos. Yo creo que le haría mucho bien a la democracia que Keiko Fujimori pueda postular. Miremos nomás el vicio de nacimiento que tuvo el gobierno de PPK por haber llegado con los votos inflados de Julio Guzmán y haberse enfrentado a una mayoría opositora con los votos inflados de César Acuña. Porque toda la votación del norte de Acuña fue a derivar a Keiko Fujimori, por eso tantos congresistas. Fue un resultado patológico, sobredimensionado tanto para el ganador PPK como para Keiko Fujimori. Ya, pero no repitamos el error, no expulsemos a los candidatos. Yo creo que Keiko Fujimori debería salir en libertad, además no creo que sea... O sea, ¿tú no crees como la gente dijera que hay que fondear a los fujimoristas y no hay Keiko nunca más? Yo creo que lo de Keiko Fujimori no es delito, o sea, yo llego inclusive a ese extremo. Haber recibido aportes de campaña no es delito. ¿Pero y no es una precoima? O sea, finalmente hoy día... Tendrían que probarlo. Perdóname, hoy día en el diario Perú 21 sale una portada donde la muestran a Nadine como la reina del gasoducto y... Pepe Graña y Hernando Graña, José Graña, bueno, los directivos de Graña y Montero cuentan cómo ella facilitó todo en el nombre de las negociaciones con Barata. No, sí, claro. Ya, entonces, ¿pero eso por qué? Ahí está la portada, la que estamos hablando, la reina del gasoducto. Nadine Heredia una vez me invitó a Palacio, cuando era en gobierno, y era para explicarme el asunto de los pioneritos que había ocurrido, sí, claro, con Ana Jara, rescatados de Sendero, en fin. Y al final de la conversación me pide Juan Carlos, ¿me puedes? ¿Y qué críticas o preguntas hay respecto de mí? Yo le dije, bueno, voy a ser muy sincero. La gente está comentando que tú te has peleado con los Graña Miro Quesada por pelearte con el Grupo del Comercio y que has favorecido a Odebrecht para la licitación del gasoducto del sur, sacándolos de la... Eso es lo que se está comentando. ¿Y qué te contestó? Me armó una escena. Se levantó, me dijo, un ratito Juan Carlos, se acercó a un anaquel y me sacó un libro, una memoria institucional de Graña y Montero. Mira, ve, para Nadine con cariño de Pepito.
Ahí está la prueba de que no hay ninguna pelea con él. Pepito Graña, no, pero No, claro. después me enteré, nadie le dice Pepito. Nadie le dice Pepe. Es más, todo el mundo ahora... José Graña. Es José Graña. Nadie le dice Pepe ni en su círculo de amigos. O sea, y después me he enterado que esa misma escena se la hacía a varios. O sea, era un montaje, pues un montaje teatral. Ahora, pero sí creo pero que por ella eso tuvo... vuelvo a mi pregunta. Claro, pero yo... ¿Tú crees que ella sí tuvo todo el manejo en el gasoducto? Sí, yo sí creo. No me extrañaría. Y bueno, y le van a dictar, el pedido de impedimento de salida tiene que ver con eso, pero un segundo, porque has dicho, Pero a lo que voy yo no es, creo que es un tendrías delito. que demostrar que pero, un aporte de campaña genera un acto Ya, pero, legislativo lo que- o ejecutivo a favor del aportante. Ya, pero señor, Dios, se me va la voz. Porque si no, con los congresistas estamos fregados. Todos los candidatos al Congreso y al gobierno en el Perú reciben aportes de empresas privadas Bueno, no pero- declaradas. Ya, pero Todos. un segundo, lo que está Recuerda diciendo... la entrevista de Dionisio Romero cuando la estatización de la Sí, banca claro. en el programa Pulso y la primera pregunta que le hacen frente a la cual él no estaba preparado, él dice: yo le he dado dinero a todos los candidatos. Una práctica institucional del Grupo Romero respecto de los candidatos, y estamos hablando del año 87. Esa práctica subsiste hasta hoy en el Perú. Ya, pero yo te doy dinero y luego te pido la No, factura. si yo te pido una norma, un decreto de ley, un acto de gobierno, y eso se corrobora, en buena hora que lo Ya, denuncien pero un penalmente. momentito, lo que dice la colaboración eficaz, y por eso quiero ahondar en mi pregunta. Has dicho que yo creo, finalmente, personalmente creo que lo que hizo Keiko no es delito. Acabas de decir eso, pero, Sí. ok, pero la fiscal Mori ha dicho que en su colaboración eficaz de los Graña han dicho lo siguiente: Heredia se comprometió con Barata a ayudarlo en la licitación del gasoducto debido al aporte de campaña que Odebrecht le había hecho. Entonces, esa tesis de que de repente no es delito, Juan Carlos, ¿cómo le entiendo? No, Porque o sea, sí, por eso digo, si se corrobora que un aporte de campaña deriva en una conducta legislativa o ejecutiva favorable o propicia al aportante, allí sí se configura un delito, pero eso hay que ya, probarlo. pero no te doy 3 millones por tu cara bonita, ni tampoco te doy 1 millón porque Bueno, hay creo empresarios que aportan porque temen al comunismo internacional y entonces se terminan aportando a todos los candidatos de derecha Ya, o ok. al revés, o sea, hay... Pero para no hacer digresión, para ti, Keiko debería salir de prisión y debería de competir en la LID, y que no debería de haber, como la campaña pasada, excluidos, como Verónica o como Guzmán. como Guzmán y Acuña. Perdón, como Guzmán y como Acuña. De acuerdo, Verónica sí se quedó. Ahora, ¿qué pasa si el TC dice, un momentito, esto es inconstitucional? Sí. El defensor del pueblo, vamos a la competencia, la comisión, vamos a la competencia, y Vizcarra acaba de decirlo ayer en todos los tonos, me allano Sí. a lo que dice el TC. No, ¿Qué no pasa si el solamente TC dice, esto fue un golpe? No solo se debería, si algo así ocurre, que yo creo que debería ocurrir, yo sí creo que el TC debería pronunciarse y zanjar toda duda constitucional al respecto. Entiendo que el Congreso disuelto regresa a su situación anterior, uno, y segundo, ya no como lectura legal, sino como lectura política, Vizcarra debería renunciar. Es lo que corresponde de inmediato. Pero un momentito, ¿cómo podría regresar el Congreso anterior si es que, supongamos que... Aún si hubiese un nuevo Congreso elegido. Sí, Digamos, a eso si voy. el TC Sí, falla claro, a eso voy. después de enero. Después de enero. Ya, eso ya son preguntas para tus invitados constitucionalistas. Sería digamos. el desmadre. Sí, sería un desmadre, pues, pero digamos, si algo así ocurre, creo que no hay otro camino. Tendría que restituirse el Congreso anterior. Y Vizcarra tendría que renunciar, Tendría que en tu renunciar opinión. o tendría que ser vacado. Pero en tu opinión, lo que ha ocurrido no es un golpe, también No, te he sí, leído. yo no creo que sea un golpe. Yo creo que está en las fronteras de la constitucionalidad. Ha jugado al límite de la cancha, eso es verdad, pero está permitido en la Constitución. Pero también Yo eres conversaba hace consciente poco que con hoy no hay equilibrio de poderes. Sí, no hay, efectivamente. Y por eso la prensa y la clase política tiene que mantenerse vigilante. Julio Guzmán dijo hace poco que era hora de que los partidos políticos colaboren con el gobierno y se presten a un cogobierno para apuntalar la marcha del régimen. Yo creo que todo lo contrario. Los partidos políticos, aún los allegados o propicios a la disolución del Congreso, deberían tomar distancia del gobierno, al igual que la prensa. En estos momentos, con mayor razón. Yo no confío ya en Vizcarra, como ya no confío en absolutamente ningún político, y en esa medida la distancia crítica no solamente es deseable en términos profesionales, sino un imperativo moral en estas circunstancias. Bueno, ¿no? yo creo que periodista que no duda, mejor que no sea periodista, Sí, ¿no? pues, no, y más del poder. Por eso Y más del creo poder. que nosotros tenemos que ser incómodos al poder. Pero bueno, mi pregunta también tiene que ver con las controversias, con las preguntas sin respuestas que hay hoy día. Por ejemplo, ¿quiénes van a poder postular?
O sea, ¿quiénes Yo están creo que habilitados para postular en este 2020? hay discusión ahí al respecto. Yo me inclinaría a que ojalá se termine inclinando la balanza a favor de que los actuales, o los, mejor dicho, los congresistas disueltos puedan postular en enero del 2020 y completar eventualmente el periodo si la opinión pública así lo estima y así lo considera. Complicado. Sí, pero Porque sería no sé, bueno. pues sería, ya, pero todavía no tenemos la respuesta. Se supone que el Jurado Nacional de Elecciones Tendría que definirlo, ¿no? tiene que definir quién está habilitado y quién no. Y si es así, de repente vemos a Alberto de Belaúnde y a Gino Costa postulando por el Partido Morado, ¿no? Yo creo que van a Sí, postular no, sí, por el- claro. ¿Tú también? Sí. Sí, yo también creo que están bien cerca de Guzmán. Sí, ¿no? claro. Ahora, Juan Carlos, entonces, en tu bola de cristal, que varias veces la has tenido, Y varias veces falla. y también ha fallado Sí. también. Por No eso. es infalible. No, para nada. Pero has tenido datos que pocos periodistas lo han tenido. Pero a ver, ¿qué crees que va a pasar o cómo avisoras el ambiente político en estos próximos 3 meses? Te hago esta pregunta porque, en efecto, hay una gran mayoría, el presidente está en un pico de la popularidad impresionante, ¿no es cierto? Hay un gran bolsón de apoyo, como lo tuvo Fujimori cuando cerró el Congreso, cuando lo disolvió, y también hay varios congresistas que dicen, sí, ya vamos, volteamos la página, acabas de escuchar a Salaverry, ya borrón y cuenta, no borrón, bueno, casi borrón y cuenta nueva, vamos a pensar. Pero hay otro grupo que no piensa lo mismo. Ayer ha habido una marcha, mayúscula, minúscula, como quieras, la de la izquierda tampoco fue tan mayúscula. Pequeña como las que hubo a favor del gobierno también. Exacto. O sea, la gente está desafecta de la calle. No están saliendo, No están saliendo. Ese es un entregados. dato importante, porque el gobierno, si el gobierno cree que su respaldo es eterno, se va a pegar un contrasuelazo en poco tiempo. El apoyo es muy efímero. Ya lo demostró Vizcarra con su sub y baja permanente cada vez que tomaba una decisión. Dejaba de confrontar con el Congreso y se desplomaba. Hoy no tiene Congreso contra el cual confrontar. ¿Y hoy a quién va a confrontar? Exactamente. ¿Contra quién se va a agarrar? O sea, la gente va a empezar a mirarlo con otros ojos. Ya, pero mi pregunta final era en ese sentido. ¿Cómo va a ser vivir en el Perú en esta situación donde hay tantas preguntas sin resolver, donde hay tantos enfrentamientos y donde el fuego cruzado no termina de dispararse? Yo creo que el régimen se va a consolidar, que las elecciones, si no hay un fallo del TC en contra, el régimen se consolida, se consolida el estado de excepción democrática en las elecciones congresales del 2020, y si el gobierno lo hace bien, el 2021 repetimos un resultado como el 2016, con dos derechas disputando la contienda final. Ese es el mejor escenario. El peor es que el TC falle en contra, que Vizcarra haga un mal gobierno, que el 2021 tengamos aventureros, irresponsables o disruptivos proponiéndose protagónicamente en las elecciones del 2021. Hay dos senderos que se bifurcan, para usar el término borgiano, en el porvenir del Perú, ¿no? Los apristas han dicho que si Alan García hubiera estado vivo, esto no pasaba. Bueno, ahora sería un contrapeso político importante, ¿no? Más allá de su resultado. Con Alan García ocurría lo mismo, sus adversarios lo subestimaban por su resultado electoral. Alan García era un gigante político en el Perú, eso no se puede desconocer. Y su voz resonaba. Y efectivamente no sé si su presencia lo hubiera impedido, pero sí creo que hubiese sido distinto que quizás el panorama, ¿no? Hubiera habido un contrapeso, algo Sí, que resonara. Sí, o quizás él mismo hubiera servido para moderar la beligerancia, en fin, no sé en qué rol se hubiese colocado. Ok, tengo que ir porque Carla ya me está empezando a pisar los talones, pero ¿cómo queda Mecha Arauz y quién crees que es el político que se vislumbra, no sé si como la esperanza, como el gran contrapeso del vizcarrismo? Yo creo que la crisis deja un saldo de dos fallecidos, que son Mercedes Arauz y Pedro Leche, que no jugaron bien sus cartas a corto plazo. En el Perú no hay muertos eternos en política, pero a corto plazo yo creo que han perdido las posibilidades que ambos tenían. Yo creo que Lechea era el gran candidato en el caso de Keiko Fujimori no postulase, de ser el candidato del Fujimorismo, y Mercedes Arauz lo mismo. Por el momento no los veo en posibilidad. Pero por lo pronto están Quien muertos. ha reaparecido con suerte creo que es Salvador del Solar. Tuvo una gestión o performance exitosa, estaba desdibujado para el sector que lo apoya, está centro. Le ganó por un punto en simpatía a Keiko. Sí, o sea, se ha recolocado en buen pie, y eso complica más bien a Julio Guzmán, porque disputan el mismo nicho. O sea, si el Solar postula, yo creo que Guzmán va a ser el gran perjudicado. El candidato del vizcarrismo, yo presumo que Salaverry es un buen candidato del vizcarrismo, ¿Tú crees que Salaverry está más cerca de Vizcarra? de lo que él dice. Sí. Sí, es evidente, ¿no? Sí, yo sí creo. Sí, yo también lo creo, pero bueno, él dice todo lo contrario. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá. Claro, es un placer. Te espero la próxima semana. El próximo año estoy acá. Voy a luchar, se lo prometo, voy a luchar. No saben cómo le he pedido de entrevistas a Juan Carlos Tafur.